Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos por ahí. ¿Me pueden confirmar por el chat que se escucha correcto? Joel, ¿todo bien? María Villanueva, perfecto. Bien. Pues bueno, me da mucho gusto que ya todos estén conectando. Recuerden que durante la sesión se va a ir grabando para luego que ustedes puedan tener acceso a la repetición de la conferencia y que pues todo el material que vamos a estar compartiendo durante la sesión se los va a compartir Joel al final de la sesión. A ver, viendo que se conecten los demás. Ya casi estamos. Bien, listos. Ahí vemos sus camaritas. Y bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que se conecten a nuestra Business Class de cada 15 días. Es un gusto compartir información con ustedes. Y pues bueno, hoy tenemos justo a un invitado especial. Me da mucho gusto tener de nueva cuenta a Víctor, que aparte de ser un gran amigo, hemos estado en muchos proyectos juntos. Empezamos a través de Fashion Week Academy y hoy con Fashion Business Review, que es la evolución de esta plataforma, pues bueno, estamos retomando muchas iniciativas juntos. Y justo es que esta nueva iniciativa sobre retomar el laboratorio de tendencias, que fue muy exitoso, 5 años, justo cuando empezamos con esta plataforma, vamos a tener hoy una dinámica muy interesante que va a servir como también de esta parte de bienvenida de Víctor, ¿no? Que justo vamos a dar 5 becas del 100% al laboratorio de tendencias y la dinámica es igual que cada semana. Lo único que tienen que hacer es etiquetarnos durante la transmisión de esta sesión a través de nuestras cuentas de Instagram y mencionar lo que más les haya gustado en el transcurso de la conferencia. Ahorita que se presente Víctor, nos va a compartir también su cuenta de Instagram para que lo puedan etiquetar. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Todos, absolutamente todos los que estamos hoy día en esta conferencia, nos pueden etiquetar en Instagram a través de una historia donde cuenten lo que más les gustó de esta plática. Etiqueten a Víctor, me pueden etiquetar a mí. Yo estoy como antonioestrada.mx en Instagram, es mi nombre y nada más termina con .mx. Y pues bueno, la cuenta de Fashion Business Review, que es en la que ustedes se suscribieron para poder tener acceso a estas conferencias. Pues bueno, Víctor es un consultor creativo con mucha experiencia en proyectos sociales, culturales, de moda. Ha tenido la oportunidad de trabajar tanto en México, Chile, España e infinidad de lugares, llevando el arte, la cultura y la moda a todos los rincones del mundo. Y pues bueno, él tiene especialidad en temas de tendencias, en temas de moda. Ha trabajado en muchos proyectos también de interiorismo y de colecciones. Justo nos tocó lanzar a nuestro primer diseñador juntos en Fashion Week, en el Mercedes-Benz de hace casi 5 años. Y hoy día ver cómo estos diseñadores desfilando y haciendo cosas alrededor del mundo, pues bueno, es como un logro colaborativo y compartido que obviamente no hubiera sido posible sin su apoyo y su dedicación a través de sus iniciativas. También ha hecho mucho tema de consultoría para políticos, para celebrities, para influencers. Y pues bueno, creo que todo lo que tiene para compartirnos hoy Víctor es oro molido. Y por eso nos da gusto iniciar nuestra nueva etapa de las Business Class de este segundo semestre con uno para mí en lo particular, de mis más entrañables y mejores invitados en nuestra plataforma. Pues bueno, la dinámica ahí quedó. Recuerden, es etiquetarnos en una historia de lo mejor que les guste de esta conferencia a través de Fashion Business Review en Instagram, de antonioestrada.mx, y ahorita Víctor nos va a compartir sus redes sociales y nos va a platicar un poquito de él y vamos a ir desarrollando esta conferencia en esta tarde de miércoles. Bien, Víctor, pues bueno, el micrófono es todo tuyo. Me encantaría que pudieras platicarnos un poquito más de ti y que, pues bueno, también nos dejes ahí tu red social para que te puedan etiquetar en las historias de hoy y seleccionemos a las 5 personas que van a obtener una beca del 100%
a tu curso intensivo de Laboratorio de Tendencias. Pues hola, Toño, es un gusto. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues qué gusto estar de nuevo contigo, qué bueno estar en esta plataforma donde vamos a poder compartir pues lo que está pasando en este mundo de la moda, ¿no? Entonces, bueno, pues como muchos sabrán y algunos me presento, yo soy Víctor Esquivel, trabajo en consultoría y dirección creativa. Eh, Tengo una especialidad en trend forecasting y tool hunting. Realmente mi especialidad es toda la parte de sociología de tendencias y de comportamientos de consumidor, aunado también a toda la parte de dirección creativa y artística para temas de diseño y moda. Entonces, pues bueno, pensando obviamente en todas estas cuestiones también en la que tuvimos pues 1 año y medio, 2 años, digamos, de este momento pandémico, vale la pena hacer un repaso de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que va a suceder también en un futuro cercano y por supuesto que las personas que estamos dedicados al análisis de tendencias, vamos a tener ahora sí que un escenario bastante complejo, pero que bien vale la pena estudiar muy a fondo. Entonces, para que me puedan seguir, mis redes sociales son en Instagram es bick.es y en Facebook es Víctor Esquivel Estudio. Entonces, pues vamos a continuar. Miren, pues hablando de todo este tema, pues vamos a platicar de lo que está sucediendo en este mundo ya que está realmente cambiando con todas estas partes y obviamente le dejo la palabra a Antonio para que podamos continuar con todo este contenido. Gracias. Pues muy bien, ahí van a encontrar a Víctor Esquivel en Instagram a través de su cuenta de Víquez y pues bueno, vayan etiquetándolo en sus historias para ser parte de estos 5 ganadores de este curso intensivo que tiene 16 horas de entrenamiento y pues bueno, es una beca del 100%. Y pues bueno, ahorita justo de esto que estamos platicando, ¿no? O sea, las piezas del juego se han movido increíblemente a raíz de la pandemia y muchos sectores empezaron justamente a apresurar y acelerar su transformación de negocios en temas no solo digitales, sino también en temas de tendencias de consumo, de temas de propósitos, de causas, de poder a lo mejor entender que las estrategias también de modelos de negocio no solo tienen que tener un discurso de ventas totalmente comercial, sino que también podemos vender a través del propósito de lo que hace cada una de las marcas. En especial el tema del sector de moda, creo que fue de las industrias que tuvo que cambiar de una forma mucho más acelerada. Ya habíamos visto, por ejemplo, marcas como del grupo Inditex que empezaron desde mucho antes de la pandemia a cerrar tiendas para poder invertir esto en experiencias mucho más sensoriales, mucho más enriquecidas, con mucho más causa, mucho más digitales. Y también en México, pues bueno, a pesar que en Latinoamérica hemos visto que ha sido una evolución un poco más lenta en términos de digitalización, creo que la primera pregunta con la que podemos hoy aperturar esta sesión es ¿cuál es el futuro del nuevo consumidor? O sea, ¿cuál es este ADN que tendría este consumidor por el cual las marcas tendrían que enfocar sus esfuerzos a partir de ahora y cómo este consumidor en particular va enfocándose a pues la investigación y a la adaptabilidad sobre todo de las nuevas tendencias? Mira, claro, Antonio, mira, creo yo que en esta industria cambiante y obviamente tras un momento histórico que en realidad pone en jaque todas las industrias, es importante obviamente que las personas que nos dedicamos a la moda y al diseño empecemos a desarrollar habilidades creativas frente a un nuevo consumidor. Es un consumidor que estuvo en confinamiento durante bastantes meses, que cambió por supuesto toda su perspectiva de viaje, de lifestyle, también de consumo mismo de los productos. Estamos viendo cómo algunos mercados se caen, algunas industrias al contrario se levantan y de esto vamos a hablar entonces un poco más adelante. Vamos a hablarles de diferentes ejemplos de lo que está sucediendo de manera inmediata en cuanto a la moda en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en Asia, porque son puntos obviamente importantes a tratar. Y como bien saben, hay que tratarlo también desde el punto social, las inflexiones políticas, económicas, culturales que están afectando todos estos temas para que podamos obviamente ya hablar de este nuevo panorama de moda. Perfectísimo, pues ¿por qué no empezamos justo compartiendo un poco de la información
que nos preparaste, que mientras ahí vas preparando la proyección, pues bueno, para comentarles a todos de que todo lo que vamos a ver ahorita en pantalla con la presentación de Víctor y de Fashion Business Review es una presentación que tiene un contenido promedio de 60 páginas y que justo podrán ustedes descargar a partir de que termine la conferencia y que Joel justamente se los comparta a todos en su correo. Entonces, bueno, Víctor, por ahí podemos entonces proyectar tu presentación. ¿Tienes por ahí el archivín? Claro, claro que sí. Ahora vamos a compartirla. Súper, pues vámonos justo con este primer tema que estábamos platicando, mi querido Víctor. ¿Cuál es entonces el papel y el propósito que tendría el nuevo consumidor? ¿Cuál van a ser las cosas que nosotros como empresarios y como emprendedores en la industria de la moda y profesionales de la industria de la moda tendríamos que empezar a tomar en cuenta para adaptar justamente nuestros productos, nuestro negocio y entender cómo va a evolucionar el mercado? Claro, mira, para empezar, quiero hablarles del nuevo consumidor social. Por ejemplo, frente a tu pregunta, ¿cuál es el papel de las nuevas marcas, o sea, bueno, de las marcas en este nuevo escenario? Creo que es importante que podamos entender que tenemos un nuevo consumidor social. Ya lo veíamos formándose, ya habíamos hablado de él en muchas ocasiones, las marcas ya se estaban perfilando, pero sin duda el tema de la pandemia nos lleva a un aceleramiento y además un despertar de este nuevo consumidor social que se comporta aparte de maneras muy distintas según las regiones, aunque tienen cuestiones en común, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los temas que están sucediendo. Por ejemplo, en Nielsen, por ejemplo, nos dicen, durante la pandemia del coronavirus, las marcas que decidieron abrazar una causa social crecieron en un 13% su participación en el mercado. Por ejemplo, ¿qué estamos hablando? De un nuevo consumidor que se está preocupando por diferentes esquemas, por diferentes, digamos, temas sociales y culturales que sin duda en otros momentos no eran tan conscientes. Estamos hablando, por ejemplo, de que ya tenemos a dos generaciones que están tomando el gran porcentaje del mercado. Estamos hablando, obviamente, de los ya millennials, que los hemos hablado muchísimo, pero también de la generación Z. Entonces, que tienen preocupaciones muy constantes frente a este desafío mundial, ¿no? Entonces, hay que pensar en que las marcas ya no pueden simplemente asociarse a un tema, por ejemplo, a una causa, como lo estuvimos haciendo, lo estuvimos viendo durante los últimos años. Ahora, más bien, después de todo lo que ha sucedido, los consumidores quieren que las marcas sí estén completamente comprometidas y transparentes en todos sus procesos, ¿no? Y por supuesto, esto da resultados. Y por eso estamos viendo que durante toda la pandemia, las marcas que sí decidieron abrazar una causa social completamente, crecieron un 13% de su participación. Por ejemplo, otra información que nos da Hotwire España, los movimientos sociales y políticos junto con fenómenos como las fake news están creando un nuevo consumidor cliente. Por un lado, más consciente del mundo que le rodea y también más exigente con el compromiso social de las marcas, aunque también al mismo tiempo muchas veces más desinformado. Eso también es un punto bien importante. Los consumidores esperan que las marcas tomen partidos por los problemas que les rodean, aquellas que consigan demostrar a sus consumidores que comparten sus valores y sus creencias, van a ser las elegidas. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Estamos hablando de un estudio muy actual de Hotwire España, no solo para España, sino para diferentes países en el que está incluido México. Entonces, estamos hablando de consumidores que quieren que las marcas tomen partido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. En México lo estamos viendo, ¿eh? Estamos teniendo crisis que demuestran a veces el desconocimiento social, cultural e histórico que tenemos las personas que nos dedicamos a la industria. ¿Vale? No vamos a entrar en polémicas, pero podemos obviamente mencionar las diferentes personas que han estado involucradas en temas, por ejemplo, de polémicas frente a sus comentarios de diversidad, frente a toda la parte, obviamente, de desconocimiento frente a estos temas, ¿no? También estamos hablando, por ejemplo, con el tema racial, estamos hablando con el tema étnico, con el tema cultural, como lo tuvieran algún problema, por ejemplo, con algunas marcas
al hacer shootings que tuvieron que eliminarse de sus redes sociales por la lectura que se está dando, obviamente, hoy en día. Es decir, tenemos consumidores que quieren que las marcas y que las personas que nos dedicamos a la moda estemos comprometidos completamente con los problemas que aquejan a nuestras sociedades. Y eso obviamente es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por su parte, en la encuesta Millennials y Generación Z del 2021, nos habla que el 85% de los millennials y el 79% de los generación Z mexicanos y mexicanas dicen que la pandemia los ha vuelto mucho más comprensivos con las necesidades de los demás en su comunidad local. Ojo, esos son datos sumamente importantes porque estamos hablando que es un porcentaje bastante alto de personas, de consumidores que sí están comprometidos con las necesidades de las personas que nos rodean. Tengamos en cuenta que el 81% de millennials y 82% de la generación Z creen que la riqueza del país no se distribuye de manera igual. Esto definitivamente no era algo que importara décadas atrás en el tema de la moda. Hoy sí que es importante. Entonces, por supuesto que las marcas, las firmas, los diseñadores, las diseñadoras, las personas que estamos detrás de la comunicación de moda, tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a expresar, lo que vamos a comunicar, las imágenes que estamos produciendo. Eso es muy importante. Les dejo un tema. ¿Cuál es la ética en las imágenes que estamos produciendo que finalmente se van a abrazar de manera digital o de manera positiva? O podría ser de manera polémica, que pueden votar proyectos enteros y que van a ser muy difíciles de cambiar a medida de que se encuentren, obviamente, con resultados negativos. Por supuesto, obviamente, esto para mí nos lleva ya a hablar, obviamente, de un nuevo consumidor que está definitivamente cambiante y y que nos lleva a pensar y a repensar este escenario de moda. No sé si quieres agregar algo, Antonio. Sí, claro, justo creo que tocas un punto importante, o sea, el tema de los contenidos o de la forma en la que estamos pensando el diseño y el desarrollo de los contenidos para digitalizar nos abre también una pregunta. ¿Será que únicamente para digitalizar los negocios en la industria de la moda necesitamos desarrollar un buen contenido? Digo, he estado como muy de cerca también en los últimos 5 o 6 años y también me ha tocado ver como la evolución de muchas plataformas que empezaron a encontrar la forma de realmente hacer negocios a través de sus plataformas digitales, pero también es una realidad de que hemos visto plataformas que desarrollan un contenido increíble y que al final se capitalizan métricas que solo suman likes, que no suman realmente modelos de negocio. Entonces yo creo que la parte importante ahora es como también entender cuáles son las características del consumidor. Justo en este mismo documento que van a poder descargar, van a encontrar datos muy relevantes como cuáles son, por ejemplo, las edades promedio del consumidor que compra realmente en el sector de moda y las edades y características demográficas del consumidor que únicamente consume contenidos y de qué categorías consume estos contenidos en temas de retail, en temas de editorialismo, en temas de negocios o emprendimiento, o sea, cuáles son las categorías también en estilo de vida que pueden a lo mejor generar este match justamente entre el usuario y pues bueno, el consumidor final, ¿no? O sea, aquel que sí genera una compra, que sería nuestro buyer persona. Entonces, creo que aquí la parte importante es entender, ok, cómo entonces el tema de las tendencias nos ayuda a entender hacia dónde va la digitalización de la moda. O sea, la moda como tema de negocio, en este segundo punto es cómo se digitaliza, cómo veremos la moda en un futuro digital alineado a estos propósitos y alineado a pues estas tendencias que nos orillan a pensar mucho más en el desarrollo y en la planificación de los contenidos. Entonces ahí la pregunta es justo cómo digitalizarnos o hacia dónde va la digitalización de la moda, Víctor. Claro, mira, es una cuestión sumamente importante, es entender qué sucedió. Si bien muchas las grandes empresas, muchos de los grandes conglomerados de moda ya estaban, por supuesto, en este proceso de digitalización y algunas marcas medianas, también nos pone obviamente en evidencia
cuáles son obviamente, digamos, estos procesos de digitalización que también están débiles. Aquí es importante, por ejemplo, mencionar cómo Shanghái y Moscú, por ejemplo, fueron las primeras pasarelas en marzo y abril pasado, que se volvieron completamente digitales, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos y éxitos es hablar, por ejemplo, la de Shanghái, por ejemplo, que cómo hicieron colaboraciones. La parte de las alianzas creo que es muy importante al también sostenerse con empresas que ya tienen muy bien definido toda la parte digital. Por ejemplo, hicieron una alianza con Alibaba que les permitió pasar a tener 800 millones de espectadores, por ejemplo, en la edición digital de la Semana de Moda de Shanghái, por ejemplo. O no olvidemos lo que nos comentó el CEO de Balenciaga al comentar que si bien el desfile termina siendo un espectáculo para 600 personas, que esta parte de digitalización nos ha llevado obviamente a tener acceso, a tener más bien contacto con 10 millones de personas. Entonces, estamos hablando de una hibridación de la moda y para eso les voy a compartir unos slides para que también veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí están obviamente las prioridades del nuevo consumidor, de las que nos comentabas, Antonio. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, todos estos puntos que tenemos que mencionar. Cuando estamos hablando cuando menciono hibridación de la moda o hibridación, obviamente, de estos nuevos mercados, tenemos que pensar en que ya no solo podemos pensar en digitalizarlo, que tal cual, sino que también tenemos que hablarles de otros contextos, de cuidado del medio ambiente, obviamente, de una realidad digital, por ejemplo, del bienestar. Entonces, todo esto nos lleva obviamente a digamos, ciertos números en los cuales vamos a ver ciertos cambios y ciertos impactos, ¿no? Entonces, esta información ya la vamos a poder obviamente ver poco a poco, pero son números que son sumamente importantes. Volviendo a la parte de hibridación de la moda que responde a la pregunta, ¿hacia dónde se dirige la digitalización de la moda? Por supuesto, estamos frente a un momento en el que estamos viendo esta hibridación, están haciendo esta hibridación. Lo decía el director de Aptos en México, que algunas tiendas pueden designarse mejor como centros de experiencia o showrooms, mientras que otras ubicaciones pueden dedicarse más como almacenes regionales con inventario para satisfacer la entrega de compras en línea, recoger en la tienda, realizar el envío de la misma. Esto es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, marcas, bueno, o conglomerados sumamente grandes, como en el caso de Inditex, están comprobando que hacer una hibridación entre los espacios físicos y la demanda online genera obviamente todavía un proceso para las personas que no están preparadas para tener una experiencia totalmente digital. O lo siguiente, que es sumamente interesante, es que se genera toda una experiencia digital, pero el único punto, digamos, físico es el de recoger en la tienda o realizar el envío de la misma. Entonces, eso, por ejemplo, Inditex lo está aprovechando muy bien con las últimas herramientas que está haciendo en este 2021. Ahora hablaremos de eso. También pensemos en las plataformas que están teniendo muchísimo éxito. Estamos hablando, por ejemplo, de la demanda en temas de Google, por ejemplo, de cómo ha subido su facturación en temas de publicidad. Entonces, los minoristas son las personas que más han contratado publicidad en Google y uno de los temas que también puede ser sumamente interesante es el tema del video. La foto ya no es suficiente, por lo tanto Instagram, por ejemplo, está tomando cartas en el asunto y ya publicaron que la herramienta ya va a dejar de ser un lugar para compartir fotos y se va a convertir más bien en una plataforma de contenido de videos. Entonces, estamos hablando que las personas que le dedicamos a moda tenemos que empezar a generar contenido con todo, teniendo en cuenta a este nuevo consumidor social que tiene mucha demanda y que tiene mucha sensibilidad frente al lado político, cultural y social. Pero tenemos que generar entonces contenidos que se puedan adaptar a a estas nuevas plataformas o estas plataformas que también están evolucionando. YouTube, por ejemplo, fue el segmento que más creció durante el primer trimestre de 2021 y apunta a la continua fortaleza de la publicidad en video, tanto para objetivos de respuesta directa como de marca.
Entonces, por ejemplo, esto lo dice un analista de marketing en Insider Intelligence. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, herramientas como YouTube están teniendo un éxito de nuevo frente a todos los contenidos de video. Gracias a nuestras decisiones en materia de tecnología o de gestión de la compañía con menos inventario, hemos cerrado 2020 con resultados notables en un escenario de máxima complejidad. Por ejemplo, estamos hablando de temas que son sumamente importantes porque hablamos de la hibridación total, de la hibridación no solo de los shows, que son la parte creativa, que obviamente son la parte que normalmente nos atrae mucho más de toda esta dinámica de moda, sino que estamos hablando, por ejemplo, qué está pasando con la parte de mezclar obviamente la parte de compra digital, de enganche digital, con la parte obviamente de dónde recoge el producto, si me lo quiero probar. Entonces, sí estamos hablando también de una hibridación en ese sentido, ¿no? Entonces, esto para mí es uno de los puntos mucho más importantes frente a este nuevo consumidor. Por eso, con esa nueva normalidad, las marcas deben estudiar muy bien los hábitos de consumo que tienen sus clientes, sus consumidores, frente a esta hibridación. ¿Qué hibridaciones tenemos que hacer en nuestras marcas? Es decir, cómo podemos acercar nuestros productos a nuestros clientes utilizando, por ejemplo, las herramientas de video de YouTube, de Instagram, ¿sí? Toda la parte, obviamente, de Google también, cómo vamos a hacer los buscadores, cómo vamos a tener publicidad, pero por supuesto, cómo podemos realizar un híbrido entre la parte física, que es la experiencia real del producto, ¿sí? Y la parte, obviamente, de esta nueva vida digital que nos deja la pandemia, ¿no? Recordemos, obviamente, que Inditex nos dice, de hecho, que en el primer trimestre, después de un año de cierres de tiendas, está creciendo aún más toda la parte de venta en línea, por supuesto. Entonces, lo que nos dicen es esta parte, ¿qué se van a convertir los espacios físicos? ¿Qué vamos a hacer con esos espacios físicos? Entonces, ahí se queda la gran pregunta y la que nosotros también como creativos y como profesionales de moda tenemos que pensar en esa parte. Recordemos que en el 2019 los mexicanos disminuyeron su compra de calzado y de ropa en un 83%, ¿sí? Pero en el 2021 estamos viendo un avance frente ya a una Latinoamérica que está teniendo mucho más confianza en la compra de nuevo. Latinoamérica es un territorio que tenemos grandes problemas, obviamente, a la hora de hacer compras. Recordemos los pagos electrónicos, también la parte, obviamente, de entrega, que tenemos un territorio mucho más complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como marca para poder llegar a esos puntos? Entonces, también tenemos que hacer esa hibridación de esta nueva entrega, de este nuevo punto de venta, para tener, obviamente, una mejor respuesta a esos consumidores. Y justo de esta parte de lo que nos comentas sobre hibridación y la omnicanalidad de cómo se está transformando justamente la industria, varios de los datos que les agregamos en la presentación hablan justo de esto, porque hay que entender como dos lados de la moneda, ¿no? O sea, uno, de cómo el consumidor se ha transformado. Nosotros en temas de marketing digital siempre decimos que es como el manifiesto del consumidor, donde hoy día pasa por 4 procesos que son entre sensoriales y digitales, que le hablamos del ver, pensar, hacer y hablar, porque vamos a pensar en esto, ¿no? O sea, Instagram se están transformando y las redes sociales para crear como contenido mucho más afín a las necesidades que tiene hoy día un consumidor totalmente conectado, pero justo el proceso del manifiesto del consumidor dice que el usuario primero ve, ¿no? O sea, primero ve un contenido, vio a un usuario que compartió algo, no sé, que compró algo, que adquirió algo, que vivió una experiencia, que hoy día están muy de moda las experiencias totalmente digitales, y a partir de este proceso del ver, entonces el usuario se pone a pensar, es decir, que el usuario piensa quién puede proveer el mismo servicio, quién tiene el mejor costo, la mejor variabilidad, quién tiene a lo mejor el mejor beneficio, y después de pensar y tomar una decisión, decide justamente hacer, que es el plan de acción. En esta parte del proceso de hacer, el tema de la omnicanalidad y las tendencias del e-commerce hasta el 2025 en todas las industrias nos dice que nosotros como emprendedores y empresarios de ese sector tendríamos que estar pensando sobre el share of wallet, es decir, que tengamos que hacer todas las necesidades esenciales y todas las estrategias necesarias para poder estar dentro del presupuesto y el bolsillo
del consumidor. Entonces, antes teníamos que buscar este tema del posicionamiento, de construir un posicionamiento y ser como la marca preferida de los usuarios. Y hoy día el Share of Wallet lo que nos pide es de que logremos las acciones necesarias para que el usuario nos tenga dentro de su presupuesto y entonces se vuelvan también estos usuarios totalmente recurrentes. Y finalmente, en el proceso del hablar de este manifiesto del consumidor, lo que nos dice es que justo los usuarios buscarán, denme un segundito por aquí porque se escuchaba un sonido al fondo, pero bueno, ya quedó. Justamente en el tema de este manifiesto del consumidor, en la parte del hablar, vuelven a generar este ciclo. Es decir, que el mismo usuario que al principio escuchó, por ejemplo, yo, a lo mejor vi que Víctor compartió información sobre algunas tendencias de la industria de la moda y que a lo mejor va a presentar un estudio en que habla sobre estas tendencias. Entonces, a partir de esta información, yo vi, pensé que necesito esta información para las consultorías que imparto, entonces tomé un plan de acción que es inscribirme justamente a su consultoría y a partir justamente de esto hablé, es decir, compartí una historia, compartí un contenido donde dije, oigan, este estudio tiene esta tendencia, tiene esta característica que debemos de poner en marcha a partir de ahora en nuestros negocios. ¿Qué va a suceder con esta última acción mía, que es la cuarta acción? Que otros usuarios que están conectados, a lo mejor Gaby, por ejemplo, ve mi historia en Instagram y vuelve a empezar el ciclo. Al momento que ella ve mi historia, en el momento que yo hablé, digitalmente empieza otra vez el ciclo de ella del ver, pensar, hacer y hablar. Este manifiesto lo que hace es que entendamos justamente cómo funciona la omnicanalidad, cómo funciona justamente la hibridación de los negocios, en específico en el tema del sector de moda, y que podamos entender cuál es la demografía para poder discernir entre el usuario que consume contenido y que nos ayuda a construir nuestras marcas en el mundo digital y los usuarios que a lo mejor no son tan afectos a estar construyendo y compartiendo contenido, pero sí son compradores potenciales. Justo una de las láminas que van a poder descargar cuando obtengan el estudio, que me parece dos de las más indispensables. Una que te dice cuál es la edad del verdadero consumidor. Ese es indispensable. ¿Cuál es la edad de la persona que en México realmente compra a través de medios digitales? Esa información ahí va a estar justamente en el estudio. Y también viene cuáles son las 4 razones por las cuales el usuario mexicano no compra. Es decir, los que no compran, ¿por qué no compran en México en un entorno digital? Por temas de digitalización, madurez digital, temas de desconfianza en los procesos de compra, que ahí no es culpa del consumidor, es responsabilidad de nosotros entender estas tendencias para saber cómo volcamos estas objeciones o estos nuevos comportamientos a estrategias que hagan negocios mucho más viables. Bien, ahora que hablamos de este tema de la hibridación y antes de irnos a unas de las últimas preguntas, es decir, de irnos a la segunda y última parte de esta conferencia, pero ahí les invito a todos a que nos dejen en el chat, mientras nos vamos a la siguiente pregunta, alguna pregunta que quieran que Víctor conteste al final de la conferencia. Entonces, mientras hacemos la tercera sección, con la tercera pregunta, vayan dejando ahí justamente en el chat de aquí de Zoom sus preguntas y con todo gusto yo las leeré al final de la conferencia para que Víctor pueda ayudarles con aquella duda de algo que ustedes quieran implementar o de algo que quieran saber en particular o de alguna orientación que necesiten. Entonces, justo ahora que vemos el tema del futuro inmediato, Víctor, la pregunta clave y la pregunta del millón es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el futuro inmediato de la industria de la moda? ¿En qué debemos justamente trabajar o en qué área debemos de ponernos las pilas para poder hacer de que no solo seamos una marca que genere contenidos o genere likes, que es como uno de los grandes mitos del sector, sino que realmente seamos negocios y negocios de valor? Entonces, ¿qué esperamos del futuro? Víctor, estás muteado. Ok, disculpen. Ahora sí me escuchan, me parece, ¿verdad? Entonces, bueno, respondiendo a esta pregunta, que resulta ser bastante compleja,
Es una pregunta además bastante frágil frente a una pandemia que aún no termina. Recordemos obviamente que ahora estamos en un verano en el que están habiendo demasiados cambios. Nosotros como país estamos cambiando todo el semáforo a partir de esa semana. En Europa, que ya se había relajado bastante todo el tema obviamente turístico, todo el tema de desplazamiento de viaje, de nuevo nos empezamos a ver con otras, digamos, pues con otras reglas también que ponen en juego todas estas nuevas estrategias. Y ya ni bueno ni hablar, por ejemplo, de todo lo que se viene adelante con eventos internacionales que aún no pueden llegar a tener fechas específicas. Pero volviendo al punto, tal cual, yo creo que hablaría de tres temas en específico que van a afectar bastante y que ya están afectando la industria de la moda y que tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención lo que la marca francesa Vetements, por ejemplo, mencionó en la pasada Semana de Moda de París. Comentan, la industria está dominada por los grandes conglomerados y la generación joven no tiene ninguna publicidad. Por eso decidimos comenzar una pequeña revolución y lanzar marcas que jugarán un nuevo juego y lo harán con nuevas reglas. ¿Qué nos está diciendo esta marca? De hecho, están lanzando una plataforma donde van a apoyar a nuevas y nuevos firmas creativos de diferentes partes del mundo para lanzar sus propias marcas y que tengan espacio dentro de esta industria que ya está bastante comida por los grandes conglomerados. Eso es bien interesante porque vamos a ver qué tanto se puede acercar y qué tanto se puede trabajar obviamente con esto que me parece muy idealista, pero que me parece bastante propositivo porque le está hablando definitivamente a toda esta generación de millennials y generación Z que están buscando obviamente esta parte como política, social y cultural y esta marca francesa se los está dando. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. ¿Qué sucede con esto? Que también van a empezar a surgir distintos, pequeñas asociaciones o frentes de moda regional en diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que allí va a ser un juego importante jugar entre las marcas locales y su lucha contra esta parte de los grandes conglomerados. Y porque ahora que estamos hablando de los grandes conglomerados, también tengamos en cuenta lo que nos dice, por ejemplo, Lucas Olka de Bernstein. Vamos a presenciar un fenómeno de agregación, porque estas empresas por sí solas, siendo demasiado pequeñas, no pueden lograrlo. No tienen la capacidad de hacer frente a los costos adicionales que genera la pandemia. ¿Cuáles son estos costos adicionales? Recordemos que estamos en un proceso acelerado de digitalización y que además estamos frente a consumidores sociales que están poniendo las nuevas reglas en esta industria. Entonces, por supuesto que esto genera un costo muy grande para muchas marcas. ¿Y qué están haciendo las marcas? Por supuesto que muchas de estas marcas van a tener que van a necesitar muchísimo capital. Entonces, estamos viendo muchísimas compras de marcas. Si revisamos las noticias de moda, podemos empezar a ver todas estas cantidades de marcas que están siendo compradas por grandes conglomerados o por otras asociaciones. Pensemos lo que está haciendo, por ejemplo, los socios de Ferrari comprando marcas de zapatos, ¿saben? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy interesante porque vamos a ver entonces cómo los grandes conglomerados empiezan a comerse esas marcas que necesitan del capital para poder sobrevivir a estas nuevas reglas que nos deja la pandemia. Y por otra parte, vamos a ver resistencias de las pequeñas marcas que están buscando tener un diálogo más directo con la generación Z y los millennials, que están buscando obviamente como esta equidad, que buscan esta justicia, que buscan esta revolución de una u otra manera, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué marcas van a sobrevivir? ¿Qué marcas van a seguir siendo independientes? ¿Y qué marcas van a ser absorbidas por grandes conglomerados? ¿Sí? Entonces, esto es un punto que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, ¿qué va a pasar entonces con las pequeñas, con los pequeños spots creativos en el mundo? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué está pasando con Brasil? ¿No? Entonces, vamos a tener que platicar acerca de eso porque
las reglas van a estar cambiando constantemente y por supuesto sí vamos a ver desaparecer algunas marcas, algunas las vamos a ver absorbidas por grandes conglomerados para poder sobrevivir y por otra parte vamos a ver resistencia de otros movimientos de moda. Y como segundo escenario que me parece sumamente importante es lo que nos dice Pablo Isla, por ejemplo, director de Inditex, que habla de la sostenibilidad y la sostenibilidad y la digitalización tienen la misma importancia en nuestra estrategia. Eso es sumamente importante porque Inditex está aumentando obviamente toda esta parte de inversión, de digitalización de todas sus herramientas, a la vez que también está marcando y acelerando los puntos que tiene y que había ya publicado acerca, por ejemplo, de sus emisiones netas de cero para 2040. 10 años antes va a terminar, había dicho que iba a tener emisiones cero hasta el 2040, pero lo va a terminar en el 2030, según publicaron en días pasados. Las energías 100% renovables en 2022, por ejemplo, el uso total de algodón más sostenible para 2023, en lugar de 2025, la reducción del 25% de consumo de agua en la cadena de suministro para 2025 y la presencia de la etiqueta Young Life, que es esta parte obviamente de comprobación de sostenibilidad en su marca, en la mitad de las prendas para el siguiente año, o sea, para 2022 ya está marcando obviamente una pauta en sostenibilidad y digitalización. Entonces, pues obviamente si el más grande conglomerado obviamente de fast fashion en el mundo nos está diciendo que la sostenibilidad y la digitalización tienen la misma importancia, por supuesto que entonces las marcas tenemos que buscar la manera de tener una estrategia que mantenga la sostenibilidad y la digitalización en un equilibrio, ¿sí? Entonces, recordemos estos puntos, recordemos qué está buscando este millennial, esta generación Z en temas de sostenibilidad y cómo se lo vamos a acercar por medio de herramientas de digitalización, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta toda esta parte, obviamente, de ese nuevo aparato de consumo en el mundo y por supuesto en México. Solo para terminar esta parte de qué está sucediendo y qué va a suceder, tengamos en cuenta, por ejemplo, en la manera regional, que sí hay, por ejemplo, mercados que están creciendo constantemente. Recordemos, por ejemplo, que México sí es un mercado complejo en temas de compras digitales, pero, por ejemplo, Tienda Nube, que es una gran plataforma argentina, ha anunciado 11 millones de dólares para crecimiento solo en México, ¿no? Y a nivel regional, Falabella, por ejemplo, ha aumentado el 23% de sus ventas online en el último trimestre. Y DHL está haciendo una inversión aún mayor, por ejemplo, para toda la parte de logística en Latinoamérica. Entonces, todos estos puntos nos hacen pensar y repensar, entonces, que América Latina se está acercando aún más a esta hibridación de compra digital frente a toda esta economía, obviamente, y sobre todo frente a este tema de sostenibilidad. Yo apuntaría a que la sostenibilidad de las marcas no solo de manera ecológica, sino de manera en temas sociales como equidad y como transparencia, sobre todo en una América Latina que está buscando eso con los movimientos sociales en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia. Entonces, eso va a dar pauta hacia este nuevo mercado latinoamericano y, por supuesto, el mexicano. Bien, Víctor, excelente. Justo hablando de este tema de la evolución de la industria, por ahí nos compartieron una pregunta por Esteban, que nos pregunta, ¿qué tan viable es esto para las marcas de lujo que igualmente venden una experiencia? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta pregunta, Esteban? Mira, si vemos lo que sucedió con las marcas de lujo en la Semana de Moda de París, por ejemplo, lo que sucedió en el Salón de la Moda Masculina en Florencia, lo que está sucediendo con el Made in Italy en los últimos meses, nos resulta bastante interesante que las experiencias realmente sí se están mudando totalmente, a ser totalmente digitales. ¿Sí? Y las experiencias que pueden llegar a ser físicas en temas de lujo se están yendo también hacia el tema de lifestyle con el tema del relajamiento de digamos, de todas esas partes de medidas COVID. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que las marcas empiezan a buscar, digamos, esos espacios de relajamiento para poder hacer estrategias híbridas, como lo lograron hacer en París o como lo lograron hacer en Milán o en Nueva York.
Pero, por supuesto que todos los demás consumidores que no se pueden mover, que es mucho más difícil, obviamente, esta parte de compra en tienda en línea, o sea, en tienda física, en retail tradicional, por supuesto que tenemos que llevarlos hacia esta nueva parte digital, como decía Ne Valenciaga, toda esta parte, por ejemplo, de creación de herramientas de video que nos hagan tener mucho más espectadores y también qué tan exclusivas podemos generar, qué otros contenidos exclusivos podemos hacer para llegar a nuestros consumidores. Por ejemplo, pensemos en qué contenidos se pueden hacer que satisfagan, obviamente, esta necesidad de lujo, pero no de una manera presencial. Eso entiendo que puede llegar a ser un gran reto, pero por supuesto que ya hay muchas marcas que lo están generando y que lo estamos viendo. Yo digo que revisen muy bien lo que están haciendo en los últimos 2 meses las marcas de lujo para entender obviamente hacia dónde podemos llevar esa parte de lujo. Y por supuesto que sí es viable y que no solo es viable, sino que es necesario. Muy bien, pues ahí mi estimado Esteban, ahí tienes respuesta de la pregunta que nos compartiste en el chat de Zoom. Por ahí si alguien más tiene alguna pregunta, con todo gusto que la comparta para aquí leerla con Víctor. Y mientras van llegando, por ahí dice Esteban que muchísimas gracias, Víctor. Ahí nos colocó en el chat. Y mientras justamente va colocando alguien más alguna pregunta para ver si alguien más desea preguntarle algo a nuestro invitado, por aquí tenemos otra pregunta que nos dice en cuanto a las nuevas profesiones y a la evolución justamente de todo, porque no solo ha evolucionado el consumidor y ha evolucionado los modelos de negocio y los formatos de contenido, pues también han evolucionado las profesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de marketing y negocios ya no es suficiente únicamente tener un MBA, también hoy día es indispensable que el nuevo CEO o el reto del nuevo CEO es que sea totalmente digital, ¿no? O sea, que pueda pensar bajo un esquema de modelo de negocio digital. Pero eso a lo mejor es más como en el tema negocio o marketing, pero hablando del tema de moda, o sea, ¿cuáles serían estos skills mínimos viables que debería de tener todo profesionista en la industria de la moda? Porque me queda claro que para poder estar al día necesitamos saber de tendencias, de poder investigar, de poder tener incluso las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de investigaciones y predicciones que, como bien nos comentabas, o sea, no, a lo mejor contestar en el todo de qué tanto va a cambiar el mundo en los próximos 5 años o rumbo al 2025 sería muy complicado y tal vez sería un poco hasta arriesgado, ¿no? Porque el mundo ha estado cambiando tanto a raíz de la pandemia que muchos planes que estaban pensados para el 2021, pues ya se adelantaron, ¿no? Incluso, por ejemplo, las metas de e-commerce que vimos recientemente con las grandes casas de investigación, vimos que, por ejemplo, la meta que se pronosticaba para los próximos 5 años se cumplió únicamente durante lo que fue el 2020 y la pandemia. Y también los indicadores del desempeño en temas de negocio, pues daban como este dato que vemos en pantalla, ¿no? O sea, ya no era suficiente o hoy ya no es suficiente con pensar que con tener 100,000 seguidores en Instagram ya somos súper viables, súper rentables y súper exitosos. O sea, de entrada, o sea, de nada te sirve tener los 100,000 seguidores como negocio si no logras que por lo menos un 10% de estas personas visiten tu sitio, hagan una compra, dejen sus datos, sean compradores recurrentes. Y si hablamos, por ejemplo, de un emprendimiento basado en influencer marketing que por ahí llevo también 5 años dando consultorías para nuevos influencers y gente que ahorita es muy exitosa en lo que hace en Internet, es el tema de crear un modelo de negocio alrededor de una plataforma de influencer. Entonces, 100,000 seguidores no es la meta de esta consultoría. El tema es cómo logramos una audiencia que sea legítima, cómo logramos que esta audiencia legítima esté alineada a tus objetivos de comunicación y que esta alineación obviamente nos dé una rentabilidad futura. Pero bueno, muchos de estos datos los van a encontrar en cuanto a temas de investigación, data con fuentes súper fiables en el documento que van a descargar. Pero a mí sí me gustaría saber, en el tema de moda, ¿qué debemos de estudiar? ¿Cuál sería esta actualización que necesitamos para poder aprender a captar estas tendencias y que de una forma autónoma podamos como predecir un futuro prometedor para nuestras organizaciones, pero basado en investigación
en datos y en cosas que nos puedan ayudar a construir un verdadero diferenciador, ¿no? O sea, que realmente la gente nos identifique por la tendencia que construimos, que comunicamos y con la que trascendemos hacia las siguientes generaciones. Entonces, mi querido Víctor, ¿cuál sería o qué podemos justamente aprender contigo a través de tus consultorías en temas de tendencias y sobre todo en este próximo laboratorio de tendencias que vas a presentar? Platícanos un poco de esto. Mira, Toño, pues bueno, este laboratorio de tendencias, para quienes nos acompañaron en alguna de las ediciones que hicimos a lo largo de, pues, de 5 años en el Fashion Week Academy, tiene un nuevo, obviamente, ha evolucionado muchísimo, ¿no? De hecho, ahora estamos hablando que después de, obviamente, de esta pandemia, las personas que nos dedicamos a moda tenemos que desarrollar habilidades creativas y reforzar obviamente toda la parte de investigación por medio de herramientas etnográficas y sociológicas. Eso es sumamente importante comentarlo. Ya no es necesario quedarse solo en la observación. También tenemos que generar obviamente herramientas que sean mucho más empáticas. Tenemos que tener perspectivas antropológicas y sociológicas sumamente fuertes. Es decir, tenemos que tener un bagaje bastante, digamos, alimentado de lo que está pasando políticamente, culturalmente, socialmente en el mundo, porque si bien ya veníamos llegar a estos consumidores, nos vamos a enfrentar a consumidores que estuvieron completamente o sea, pegados, digamos, a las pantallas, a las herramientas digitales durante estos últimos meses de confinamiento y que ahora las marcas nos vamos a enfrentar, o sea, se van a enfrentar a ellos, ¿sí? Entonces, por supuesto que en este laboratorio vamos a platicar entonces de qué es lo que está sucediendo en los diferentes mercados, qué está sucediendo con esos conglomerados que se están comiendo las pequeñas marcas, qué está sucediendo con todo este activismo digital que por supuesto pone bajo la lupa a todas estas marcas, a todas estas firmas, a todos estos creativos, a todas estas editoriales y que ponen obviamente en jaque y que revisan minuciosamente todos sus contenidos, ¿no? Pensemos también en cómo están teniendo respuestas sumamente ágiles todas estas herramientas digitales. Pensemos lo que está haciendo YouTube, pensemos lo que está haciendo Netflix al tener ya videojuegos, pensemos obviamente la evolución de Instagram a ya hacer un canal de videos, ¿sí? Entonces ya necesitamos ser personas, ser profesionales que tengamos una perspectiva muchísimo más amplia, mucho más amplia desde el lado obviamente social, desde el lado cultural, desde el lado político y por supuesto desde el lado estratégico en la parte digital. Es decir, vamos a empezar a combinar todas nuestras herramientas y nuestros conocimientos digitales, pero por supuesto que eso no es lo único que hay que hacer, hay que equilibrarlo, como lo que está haciendo Inditex, hay que equilibrarlo con esa parte de hacer una marca sostenible. Y una marca sostenible no solo obviamente es sostenible en temas ecológicos, sino también obviamente bajo su refuerzo social, bajo su refuerzo, bajo su paraguas digamos, de sensibilidad y empatía frente a sus consumidores, ¿vale? Entonces, tenemos a los consumidores que están diciendo, yo creo en estas causas, me interesa esto, estoy siendo sensible a esto, entonces, ¿cómo yo genero y uso estas herramientas? ¿Cómo genero contenidos y utilizo estas herramientas digitales para poder llegar a ellos? Esto es lo que queremos lograr en el laboratorio. Esto, digamos, todo este espectro es a lo que estamos buscando enfrentarnos y enfrentar a las personas que estén con nosotros en este laboratorio de tendencias, porque ya no vamos a hablar solo de colores, ya no vamos a hablar solo de imágenes, vamos a hablar obviamente de cosas mucho más profundas, cosas de las que estamos hablando del consumidor, tanto de comportamiento del mercado como el comportamiento obviamente de las personas que nos están consumiendo, ¿vale? Entonces, eh, básicamente lo que estamos pensando es un pensamiento sumamente estratégico y métodos ágiles. Yo reforzaría esa parte, métodos estratégicos y métodos ágiles, porque si no, no hay marca que soporte estos tiempos pandémicos y que aún más se adapte a los tiempos post-pandémicos. Excelente, Víctor. Pues bueno, este laboratorio de tendencias 2021 viene más recargado. Recuerdo perfectamente cuando los hacíamos
presenciales. Digo, hoy día por la pandemia lamentablemente no los podemos hacer presenciales aún, pero creo que de los cursos y talleres intensivos que más me emocionaban, me acuerdo, era ver cómo todos los alumnos hacían tendencias y en el laboratorio temas de creatividad en tiempo real y saber que ahora vamos a hacerlo totalmente digital y que hay conexiones de muchísimos países diferentes y no solo de México y alumnos de todos lados, pues bueno, esto lo va a ser muy, muy interesante porque es adaptar las tendencias a diferentes pensamientos, a diferentes culturas, a diferentes modelos de negocio y sobre todo a diferentes perspectivas, ¿no? O sea, habrá quien quiera construir una comunicación basada en un propósito y habrá quienes busquen construir una tendencia basada en lo que sigue para su consumidor y para lo que sigue en su futuro inmediato económico. Entonces, pues bueno, por ahí veo que ya me están llegando mensajes. Acabo de ver una historia en la que nos etiquetaron por Juan, concursando justamente por esta beca. Recuerden que vamos a dar 5 becas del 100% para este laboratorio de tendencias 2021 y que espero que sea de mucho provecho. Ahora, justo estas business class a partir de este segundo semestre van a estar igual de emocionantes que la de hoy porque justo vamos a tener invitados especiales cada 15 días. Seguramente vamos a tener a Víctor nuevamente presentándonos su visión hacia el 2025 y sobre sus próximos proyectos también que nos platique cuál es la perspectiva desde el lado de arte y desde el lado también de cultura, que también es importante sumarlo a estas tendencias porque tenemos de todo tipo de perfiles en nuestros conectados. Y pues bueno, no me quiero justamente que nos despidamos sin antes, pues uno, darle las gracias a Víctor por tomarse el tiempo de conectarse con nosotros y sumarse justo a esta business class. Y obviamente a todos ustedes que se conectaron y se tomaron también el tiempo en su agenda de conectarse en la mitad de semana a nuestra business class, que al final esta comunidad la vamos haciendo todos y ahora digital, estamos teniendo más alcance y estamos teniendo pues temas mucho más diferentes. Por ahí les invito a que terminen el día concursando justamente en nuestra dinámica como lo ha estado haciendo María, que veo que nos acaba de etiquetar, y también Juan, para que ganen una de las 5 becas del 100% de Laboratorio de Tendencias 2021 y también estar pendientes de nuestras siguientes business class. Por ahí justamente Joel y Yamili, que son los encargados de esta división, van a estar dándoles acceso al tanto laboratorio de tendencias, que es el curso intensivo, como a la siguiente business class, que es cómo emprender como influencer en internet, que es justamente en 15 días. Y pues bueno, les invito a que se mantengan pendientes de los siguientes temas, que se registren, que inviten a sus socios. Esta comunidad es para hacer networking, para poder sumarnos. Y pues bueno, aquel que tenga algo importante, algo relevante que compartirnos sobre su experiencia, pues contacten con Joel Cervera y con todo gusto vamos platicando qué podemos hacer en conjunto en nuestras siguientes business class. Pues bueno, Víctor, recuérdanos justamente cuáles son tus redes sociales en las cuales te pueden etiquetar y seguir todos los que se conectaron el día de hoy y también platícanos cuáles son tus próximos proyectos para que todos estén pendientes y también se sumen a tus próximas iniciativas. Bueno, Antonio, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que estoy súper contento de volver a reconectar con toda esta parte, obviamente, en Fashion Business Review y BoosterWise, así que les agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que se dieron un tiempo. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Entonces, pues bueno, de proyectos, como bueno, primero les recuerdo mis redes sociales, de todos modos los voy a escribir en el chat, son bick.es en Instagram y Víctor Esquivel Estudio en Facebook, ¿vale? Entonces, en ambas plataformas me pueden encontrar. Y bueno, como verán, como algunos ya saben, mi perfil obviamente es artista multidisciplinario, director creativo, entonces vamos a ir jugando un poco con todas estas perspectivas. Y bueno, y para finalizar, obviamente, pues sí, me gustaría obviamente hablarles también de mis próximos proyectos. Por supuesto, el más feliz me tiene y el más próximo es este nuevo laboratorio de tendencias que para mí entra dentro de un contexto sumamente interesante. Para mí es ética, estética, toda esa parte obviamente de investigación, digamos, mucho más antropológica y sociológica de las tendencias. Así que pues los invito obviamente a que nos
nos sigan y espero que puedan tomar también el curso. Y por otra parte también voy a tener el lanzamiento de mi marca de ropa de hombre, más enfocada al tema resort. Próximamente se llama Nefando y bueno, ya tendrán noticias también de esta nueva parte también, ¿no? Y bueno, dentro de eso también sigo con mi fundación que es Casa Banal, también la pueden seguir así en Instagram y Facebook, que es una residencia y una plataforma de pensamiento para artistas que está en Yucatán. Entonces, todos estos, digamos, esas plataformas que estoy haciendo y que esos proyectos que estoy desarrollando ya van a comenzar obviamente a volver a tener la velocidad que tenían antes de esta pandemia y también, como siempre, pues vamos a ir pues reforzando toda esta parte. Así que pues muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo. Excelente, Víctor. Pues muchas gracias a ti nuevamente. Ya sabes que Fashion Business Review y Boosterwise es tu casa y pues bueno, por ahí todos ya escucharon, pues sigan las plataformas de Nefando para el próximo lanzamiento de su colección para el sector menswear y pues también Casa Banal para que puedan ver un poco más de información sobre lo que hacen a través de esta residencia, que es una experiencia sensorial y única que no se pueden perder. Chequen las próximas fechas, inscríbanse. Por ahí te manda saludos Luz Oropesa, que como siempre, en cada lugar que vamos está conectada, nuestra querida Luz, desde donde quiera que esté. Por ahí también te manda muchos saludos Carlos, que dice que gracias y que fue un placer y que también un gusto conectarse a esta business class. Por ahí María también. Entonces, pues bueno, hay mucha gente conocida y mucha gente que estamos conociendo apenas. Por ahí Luis te dice que está emocionado de tomar el próximo laboratorio de tendencias. Esteban dice muchísimas gracias, excelente todo. Pues bueno, hay muchos comentarios que nos llevamos con mucho gusto y pues bueno, gracias a todos. Nos vemos justamente en la dinámica. Recuerden que los ganadores se darán a conocer a través de Joel Cervera o a través de Yamili, dependiendo con quién se hayan inscrito. Ellos van a tener justamente la lista de los ganadores. Voy a tomar un screenshot a las historias donde etiquetaron a Víctor, donde me etiquetaron, donde etiquetaron a Fashion Business Review. Y pues bueno, le pasaré a los 5 ganadores de esta beca del 100% y ahí nos vamos a ver en el próximo laboratorio de tendencias. Gaby también te dice que muchas gracias y excelente tema. Bueno, las gracias y los aplausos van para todos que hacemos juntos esta comunidad. Nos vemos pronto, nos vemos en la próxima Business Class. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias a ti, Rebeca, también ahí que nos está escribiendo. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos pronto y recuerden, inscriban y traigan a su socio porque esta comunidad de Business Class la hacemos todos. Fuerte abrazo, que disfruten su semana y que tengan mucho éxito en todo lo que emprendan. Hasta pronto.